Por mucho que le gustaría a la gerencia de la Fundación SCP y sin importar cuántos recursos le dediquen, contener a SCP-169 es simplemente poco realista. Este objeto es un antrópodo gigante de tamaño asombroso. En las leyendas y mitos contados por los marineros, a menudo se le llama el Leviatán. La Fundación también consideró al Leviatán como una leyenda, pero todo cambió cuando el grupo de trabajo móvil Gamma 6 investigó una actividad paranormal que tenía lugar en un archipiélago distante. Los investigadores de la Fundación encontraron sospechoso que el archipiélago se hubiera movido unas 2 millas de su ubicación anterior. Todo tipo de procesos geológicos están teniendo lugar constantemente en el planeta, por supuesto, como resultado de lo cual continentes enteros se mueven a través de distancias impensables. Pero como regla general, esto suele llevar millones de años, y las islas tardaron unas pocas semanas en moverse tan radicalmente. Por supuesto, los investigadores de la Fundación habían esperado hasta el final que no sucediera nada paranormal aquí. Uno de los médicos incluso sugirió que esto era solo el resultado de un cambio continental brusco y rápido. Sin embargo, un buque de inteligencia militar estadounidense en el mar informó que estas no son islas en absoluto. Descubrieron que el archipiélago es una excrescencia laminar parecida a una roca que cubre una masa gigantesca, presumiblemente orgánica. Lamentablemente, el barco estadounidense tuvo que pagar un alto precio por este descubrimiento. Con permiso del gobierno de los Estados Unidos, la Fundación lo inundó junto con toda la tripulación para que la información no escapara a su control. Sin embargo, no fue posible evitar por completo la filtración de información sobre este objeto. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos registró un extraño zumbido de baja frecuencia a mediados de la década de 1990. Aún así, su fuente no estaba en el Océano Atlántico, sino en el Pacífico. El mensaje fue ampliamente difundido a través de los medios de comunicación y despertó el interés público. El Departamento de Desinformación tuvo que trabajar duro para producir una explicación científica simple para este descubrimiento. Y así, en 1997 se publicó información sobre un fenómeno denominado bloop. Este sonido se debe a la ruptura de bloques de hielo a grandes profundidades. El público se calmó y varios científicos y activistas abandonaron los intentos de seguir estudiando el sonido. Pero para los investigadores de la Fundación, esto se convirtió en una prueba de que la cabeza del Leviatán estaba ubicada más o menos en Point Nemo, el lugar más remoto y deshabitado del Océano Pacífico. Y las excrescencias rocosas laminares del Océano Atlántico cubren otra parte del cuerpo, aunque todavía se desconoce cuál es exactamente. El acceso a ellos está completamente cerrado por el pretexto de que las especies de aves más raras supuestamente anidan allí. El equipo de científicos de la Fundación estimó que el tamaño de la criatura oscila entre 1200 y casi 5000 millas. El monstruo se encuentra tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico, principalmente en las regiones del sur. En realidad, esto sugiere que parte del cuerpo del Leviatán también puede pasar por debajo del continente, ya que el ancho mínimo del pasaje de Drake, que conecta los dos océanos, es apenas superior a 500 millas. Lo más probable es que la criatura tenga más de 540 millones de años, y hay muchas razones para creer que apareció por primera vez en la era precámbrica. Pero esto sigue siendo muy extraño, considerando que la vida en la era precámbrica era bastante primitiva. Consistía principalmente en algas, filamentos de hongos, bacterias, gusanos y otros organismos poco desarrollados. Los artrópodos como SCP-169 deberían haber cobrado vida más adelante, e incluso entonces su estructura era muy simple y aún de un tamaño muy pequeño. Esto despierta dos pensamientos en mi mente. Primero, todo lo que sabemos sobre la evolución de la vida en la Tierra es erróneo, y el conocimiento real se oculta para ocultar la existencia de anomalías. En segundo lugar, el Leviatán puede ser simplemente de origen extraterrestre. Se instaló aquí cuando la Tierra era aún un gran océano, pero con la aparición de los continentes se encogió y la bestia se asentó en un estado más pasivo e inactivo. Casi nada se sabe sobre los procesos biológicos de la anomalía. Nadie sabe cómo se alimenta el Leviatán, cuánto tiempo duerme, cómo se reproduce o incluso si se reproduce. Además, no hay evidencia de si el Leviatán es el único representante de este tipo, pero dado el enorme tamaño, definitivamente sería demasiado pequeño para dos criaturas de este tipo en la Tierra. Sin embargo, sus parientes no necesariamente tienen que vivir en nuestro planeta. ¿Qué pasa si SCP-169 es un animal estrictamente territorial de proporciones galácticas? Así como algunos animales terrestres no toleran la competencia con los de su propia especie y ocupan un determinado
limitado territorio, quizás los leviatanes hagan lo mismo. Solo otras criaturas ocupan y guardan celosamente un pedazo relativamente pequeño de tierra o mar, y SCP-169 requiere un planeta entero libre de cualquier otro pariente. En este caso, los leviatanes pueden reproducirse como otros antrópodos poniendo huevos, y son llevados a diferentes planetas por meteoritos y cometas. Lo más probable es que haya una gran cantidad de huevos con pequeños leviatanes en cada uno de estos objetos espaciales. Cuando nace el primer bebé, es casi seguro que se come a todos los demás, lo que le permite crecer rápidamente en tamaño. O todos los demás mueren luchando por comida y territorio, dejando solo un SCP-169 en cada planeta. Para ser honesto, me sorprendió mucho el hecho de que el leviatán resultó ser una criatura artrópoda. Cuando escuchas la palabra leviatán, rápidamente te viene a la mente un cetáceo gigante o un pez. Bueno, como último recurso supongo que puedes imaginarte un molusco enorme, pero ¿un antrópodo? La imagen del leviatán es difícil de compaginar con otros tipos de insectos, arañas, ciempiés o incluso cangrejos existentes, pero sin embargo, es un hecho. Es muy probable que las placas parecidas a rocas cumplan la misma función que el caparazón quitinoso de un cangrejo o escarabajo, solo que este caparazón es muchas veces más fuerte. Parecería que el archipiélago descubierto está lo suficientemente lejos de un cuerpo principal del leviatán. Sobresale como la ola de un escorpión o tal vez como la garra de un cangrejo. El resto del cuerpo está oculto a tal profundidad bajo el océano al que simplemente no desciende la abrumadora cantidad de submarinos y otros vehículos. De lo contrario, la humanidad lo habría descubierto hace mucho tiempo, dado un tamaño tan inmenso. Me gustaría mucho ver su aspecto completo, pero me temo que en este caso sería lo último que vería. Después de todo, dado que el leviatán está en el fondo del océano, los impactos sísmicos de sus lentos movimientos son insignificantes. La criatura se mueve extremadamente despacio, como si estuviera a la deriva con la corriente a una velocidad de menos de media milla por semana. Ciertos instrumentos están configurados para registrar los choques sísmicos regulares y rítmicos que ocurren cada 3 meses. Los científicos han sugerido que este es el aliento del leviatán en hibernación. Ligeros movimientos del archipiélago pueden provocar que las islas queden completamente sumergidas. Para la Fundación, tal giro de los acontecimientos es extremadamente indeseable, ya que esta es la única parte observable del animal. Lo más probable es que a lo largo de la historia la gente sospechara que algo andaba mal en estas islas, y por eso, desde el siglo XVIII, nadie se ha sentado aquí. Es cierto que todavía hay asentamientos en las islas cercanas, pero la Fundación corrigió esto inmediatamente después del descubrimiento de la anomalía. Todos los residentes locales fueron evacuados. Como tapadera de esta acción, la Fundación utilizó el posible aumento del nivel del mar y el riesgo de inundaciones posteriores dentro de los asentamientos costeros. A pesar de que SCP-169 aún no ha dañado a nadie, todavía está clasificado como Keter. Obviamente esto se debe a la imposibilidad de contener al leviatán y la dificultad de predecir su poder destructivo. Durante los últimos milenios, lo más probable es que la criatura haya estado durmiendo, y sus movimientos menores son involuntarios y se deben a la corriente del océano. ¿Qué sucederá si el leviatán de repente se despierta y quiere elevarse sobre la superficie del agua? Obviamente esta no será precisamente una experiencia agradable para nosotros. Si incluso la respiración de la bestia causa cambios litosféricos menores, entonces sus movimientos activos seguramente provocarán grandes tsunamis y erupciones volcánicas. Quizás las placas litosféricas comiencen a deslizarse una encima de la otra, y esto creará un mapa del mundo completamente nuevo. Los continentes se moverán de sus ubicaciones habituales y se fusionarán en un nuevo supercontinente. Otra opción posible es que los continentes, principalmente América del Sur, se dividan en partes separadas y se conviertan en numerosas islas. No creo que valga la pena hablar de cuántas víctimas provocará este horror. Es bastante obvio. La pregunta, sin embargo, es diferente. Si nos enfrentamos a tal escenario, ¿qué puede hacer la Fundación para prevenirlo? Puede valer la pena mantener a la bestia hibernando artificialmente. Si rellenas al leviatán con pastillas para dormir y tranquilizantes, es posible que lo mantengas dormido. Sin embargo, esto también es muy peligroso y puede ser dañino. Los científicos de la Fundación ni siquiera conocen el tamaño exacto de la criatura, y ni siquiera está claro si estos medicamentos tendrán algún tipo de efecto sobre la anomalía. E incluso si hay algún efecto, la cantidad de pastillas para dormir en todo el planeta todavía tiene su límite. Además, podría causar exactamente el efecto contrario y despertar al leviatán de su prolongada hibernación. O, por el contrario, acabará matándolo. No sabemos qué papel juega SCP-169 en el mantenimiento del equilibrio natural de la Tierra,
Tierra. ¿Te imaginas lo que sucedería si de repente un cadáver así comenzara a descomponerse en el océano? Obviamente envenenaría todo el océano y conduciría a la muerte de toda la vida dentro de él. Se liberaría una gran cantidad de dióxido de carbono, lo que exacerbaría la ya sombría situación climática actual. Si SCP-169 demuestra ser sensible además de todo lo demás, entonces se encontrarían problemas adicionales. Por supuesto, dependería de su actitud hacia la humanidad y otras formas de vida. Por alguna razón, tengo mis dudas de que esta sea de naturaleza positiva. Me parece probable que el Leviatán despierte cada vez que la humanidad se pasa de la raya en materia de gestión ambiental. SCP-169 despierta de un sueño de 1000 años y destruye todo lo que ve a su alrededor. Obviamente posee suficiente fuerza para esto. Pero incluso si el Leviatán trata a las personas favorablemente, es poco probable que pueda controlar las consecuencias destructivas de sus propios movimientos aleatorios. La teoría más increíble que he pensado sobre SCP-169 es que todo el planeta es el Leviatán. Sí, es algo parecido a lo que hablaban nuestros antepasados cuando describían que la Tierra estaba sobre ballenas, tortugas y otros seres vivos. En este caso, el Leviatán es un antrópodo retorcido en una bola, sobre el cual se encuentra toda la biosfera de la Tierra. Es decir, el Leviatán es el núcleo, la esencia profunda de nuestro propio planeta. En ese caso, todos los terremotos y movimientos de las placas litosféricas son simplemente las consecuencias de los movimientos de SCP-169. Es posible que la cabeza de la criatura esté cerca de América del Sur, que se encuentra más cerca de la superficie que el resto del cuerpo, y las islas rocosas son una especie de órganos respiratorios. Si el Leviatán se asfixia, significaría el final para todos nosotros. En ese caso, al proteger el archipiélago anómalo de islas, la Fundación mantiene el dedo en el pulso de toda la humanidad. ¿Qué crees que es realmente SCP-169? Házmelo saber abajo en los comentarios. Nos vemos.